Maikoban en Erujini, soy Kai y en este vídeo voy a contaroslo todo sobre la Orden de los Istari, también conocido como los Magos de la Tierra Media. Sin embargo, debo dejar claro antes de empezar que de Gandalf y de Saruman haré también vídeos individuales, dado que son dos personajes muy completos dentro del Señor de los Anillos, de modo que en este vídeo os contaré de forma más general la historia y los poderes de los Istari, mientras que en sus dos vídeos ya os hablaré de forma más concreta sobre la historia de ambos personajes. Dicho esto, comencemos por el nombre. Istar es una palabra en Quenya cuyo plural es Istari y que es Ithron en Sindarin, que podría traducirse como sabio, y que venía a referirse a alguien que tiene un amplio conocimiento de la historia y la naturaleza del mundo. También eran conocidos como Heren y Istarion, que significan la Orden de los Magos, y más tarde a dos de ellos se les llamó Ithrin Luin, que en Sindarin significa Magos Azules. Cabe decir algo que creo que es muy importante y que si no leéis los libros en versión original es posible que no os deis cuenta. Nosotros en castellano usamos la palabra mago, pero en inglés Tolkien no usaba la palabra magician, que sería la traducción literal de mago, sino que usaba wizard. Parece ser que la palabra wizard estaba relacionada con el inglés wise, que significa sabio, y es por eso que Tolkien decidió usar esta terminología, porque quería relacionar a los magos con la sabiduría más que con la magia en sí, pero la traducción castellana mago, que sería magician, es totalmente incorrecta. Por tanto, quiero que quede claro que Gandalf, Saruman y el resto de magos de la Tierra Media no se parecen en nada a la concepción de magos que tenemos nosotros, sino que eran una cosa totalmente distinta. Su sabiduría siempre destacaba por encima de su magia. Ellos no eran magos que lanzaban hechizos a diestro y siniestro con un bastón, sino que eran más parecidos a los ángeles, eran emisarios, eran guardianes, eran ángeles encarnados enviados por los dioses para ayudar a los elfos y a los hombres. No eran magos tal y como los pensáis vosotros. Espero que esto haya quedado claro. Es algo un poco complicado y no sé cómo transmitiros exactamente la idea que tenía Tolkien sobre los Istari, pero si estáis más interesados en este tema, tenéis que leeros las cartas número 131, 144 y 156 de las cartas de Tolkien. Bien, ahora haré un breve análisis y explicación sobre el origen de los Istari y los miembros que formaban parte de esta orden. Los Istari eran todos Maiar, es decir, eran Ainur de menor rango y poder que los Valar, que habían sido creados por Ilúvatar, habían cantado la primera música y luego habían ido al mundo a ayudar a los Valar en su gobierno. Los Istari, por tanto, habían vivido en Valinor durante las primeras edades del mundo, hasta que durante la tercera edad, Manwë, quien aún vigilaba y velaba por el cuidado de la Tierra Media, percibió que Sauron volvía a agitarse y que podría volver a levantarse de nuevo, y con el consentimiento de Ilúvatar, decidió enviar algunos emisarios a la Tierra Media. La misión de estos emisarios era ayudar y orientar con el consejo y la sabiduría a los pueblos libres de la Tierra Media para darles coraje y que se opusieran a Sauron, y no tenían que actuar juntos ni seguir órdenes, sino que cada uno tenía libertad para actuar como mejor le pareciera. A la Tierra Media desde Valinor fue enviado un número desconocido de Istari, tanto al sur como al norte, pero los principales eran 5 y fueron al norte. Primero se escogieron a 3, Curumo, escogido por Aule, Alatar, escogido por Orome, y Olorin, escogido por Manwë y Barda, y de hecho se dice que Olorin no quería ir porque temía a Sauron, y fue precisamente por eso por lo que Manwë le escogió a él también. Más tarde Yavanna escogió a Elwendil para que fuera el compañero de Curumo, y Orome escogió a Palando para que acompañara a Alatar. Curumo fue más tarde conocido como Saruman, Olorin como Gandalf, Elwendil como Radagast, y Alatar y Palando fueron los dos magos azules. Cabe ahora decir que en otra parte Tolkien comentó que los nombres de los dos magos azules no eran Alatar y Palando, sino Morinehtar y Romestamo, que significan el que mata la oscuridad y el que ayuda al este. Una versión no tiene por qué sustituir a la otra, sino que puede ser que ambos personajes tuvieran dos nombres, pero quiero que quede claro que en internet siempre encontraréis que sus nombres eran sí o sí Alatar y Palando, pero que eso no es cierto, sino que la probabilidad de que se llamen así es la misma de que se llamen Morinehtar y Romestamo. Tolkien no dio una versión definitiva al respecto, ¿de acuerdo? No se sabe del cierto cuáles eran sus nombres, simplemente os lo digo para que tengáis presente que ambas opciones son igualmente válidas. Yo personalmente creo que al no haber ningún nombre definitivo, ninguno es correcto. En otras palabras, no sabemos sus nombres. Para que no haya más confusiones, a partir de ahora en este vídeo yo me referiré a ellos simplemente como los dos magos azules.
Todos los Istari eran Maiar y sin embargo no todos eran del mismo rango. Parece ser que entre los Maiar había distinciones y Saruman era el de más alto rango y por eso el jefe de los Istari. Después de él le seguía de cerca Gandalf, mientras que Radagast estaba muy por debajo de ellos y de los magos azules no se da ninguna referencia. En la cuenta de los años del Señor de los Anillos se nos dice que los Istari llegaron a la Tierra Media cerca del año 1000 de la Tercera Edad en los puertos grises, y sin embargo en los cuentos inconclusos se nos dice que no llegaron todos de golpe, sino que fueron llegando por separado. Primero llegó Saruman, luego llegaron el resto, y el último en llegar fue Gandalf. Entonces, cuando Gandalf llegó, Círdan el carpintero de barcos vio que en realidad se trataba del más grande y más sabio de los 5, y le entregó el anillo rojo, Narya, uno de los 3 anillos élficos, para ayudarle en todos sus trabajos. Y se ve que Saruman más tarde se enteró de que Círdan le había dado el anillo a Gandalf, y ese fue el principio de la gran animadversión que Saruman sintió hacia Gandalf. A todo esto tan solo quiero añadir que únicamente Círdan, Elrond y Galadriel sabían quiénes eran en verdad los Istari, y más tarde entre los elfos corrió el rumor de que eran emisarios de los Valar, pero los hombres y los enanos no tenían ningún conocimiento al respecto. Además, Tolkien afirmó en Los pueblos de la Tierra Media que el dato de que únicamente había 5 Istari y no más era información ultra secreta que tan solo los sabios conocían. En conclusión, lo que quiero que tengáis claro de esta información que os he dado es que los principales Istari que fueron al norte de la Tierra Media eran 5, pero que en realidad hubo otros, un número desconocido de Maiar, que también fueron enviados a las otras regiones, quizá más al sur o al este. Y también me parece interesante recalcar que los 5 magos fueron escogidos por distintos Valar, y que los nombres de los 2 magos azules no están claros. Bien, ahora vamos con la historia general de los Istari. Del resto de magos que no fueron al norte sino por las otras regiones de la Tierra Media no vuelve a haber mención alguna en ninguna otra parte, de modo que no sabemos absolutamente nada de ellos. De los 5 que fueron al norte, sabemos que al principio eran viajeros y trotamundos que iban de aquí para allá adquiriendo conocimientos de la Tierra Media, hasta que la sombra de Sauron empezó a crecer, y entonces se volvieron más activos e intentaron que elfos y hombres se dieran cuenta del peligro. Sabemos que en uno de sus viajes Saruman fue al este hacia Rhûn y los 2 magos azules fueron con él, pero cuando volvió Saruman estaba solo, los 2 magos azules se habían quedado al este y ya nunca más volvemos a saber nada de ellos. Por lo que hace a Radagast, se enamoró de muchas bestias y pájaros. Se instaló en Rhosgobel, una región del Bosque Negro, donde vivió rodeado de criaturas silvestres. Realmente continuó ayudando a Saruman o a Gandalf cuando se lo pedían, enviando a las aves o usándolas para espiar y llevar noticias, pero su amor por las bestias y su abandono a los elfos y a los hombres hizo que Radagast acabara fallando en la misión. Por otro lado, Saruman se interesó por el poderío de Gondor y pidió ir a Isengard, cosa que el senescal Beren de Gondor le permitió. A partir de entonces, Saruman vivió allí y empezó a mirar por su propio beneficio. Por el contrario, Gandalf nunca tuvo una residencia única, sino que iba de aquí para allá pero siempre sin alejarse mucho del norte de la Tierra Media, es decir que el ratio de sus viajes iba desde Carn Dûm hasta Gondor y desde Lindon hasta las Colinas de Hierro. Se interesó en especial por los elfos y por los hobbits y los Dúnedain del norte. Gondor no era de su interés precisamente porque era el reino que se mantenía más poderoso y era una defensa constante contra Sauron, y Gandalf no podía hacer nada para ayudar o aconsejar a aquellos orgullosos gobernantes. Y no fue hasta el final de la Tercera Edad cuando en Gondor empezaron a mostrar un valor y una firmeza al luchar por una causa que parecía perdida, cuando finalmente Gandalf empezó a interesarse por ellos. Saruman y Gandalf formaron parte además del Concilio Blanco junto a los principales elfos, aunque no el resto de Istari. Por tanto, celebraron diferentes reuniones durante el tercer milenio de la Tercera Edad y su mayor hazaña fue la de expulsar a Sauron de Dol Guldur. Pero Saruman se corrompió y quiso obtener el anillo único para sí y suplantar a Sauron. Gandalf fue el único que se mantuvo fiel a la misión original de entre todos los Istari, pero la traición de Saruman fue tan grave y complicó tanto las cosas que Gandalf tuvo que sacrificarse en el puente de Khazad Dûm y murió para salvar a sus compañeros. Entonces, el plan que en un principio había sido ideado por los Valar para ayudar en la lucha contra Sauron se vio derrumbado, porque solo Gandalf habría podido ser capaz de organizar una defensa suficientemente fuerte, pero ahora él estaba muerto. Y en ese momento, cuando el plan ya había fallado y todo estaba perdido, Ilúvatar intervino e hizo suyo el plan de los Valar y devolvió a Gandalf a la vida con mayor poder y mayor sabiduría, convirtiéndole ahora en el ser más poderoso de toda la Tierra Media, con la única posible excepción de Sauron.
Entonces Gandalf se convirtió en el estandarte de los pueblos libres de la Tierra Media y organizó una defensa tan efectiva que consiguió salvar a Gondor y a Rohan mediante el consejo y la rapidez, y finalmente gracias a su plan Frodo y Sam tuvieron vía libre para destruir el Anillo Único y derrotar a Sauron para siempre. Tolkien nos dice que, al final, Gandalf fue el único de los 5 que cumplió la misión y, por tanto, el único que volvió a Valinor. Radagast sobrevivió, pero se quedó en el Bosque Negro con sus animales y sus pájaros, y Saruman al final fue asesinado. Y por lo que hace a los 2 magos azules, se quedaron al este de la Tierra Media, y hay 3 teorías de lo que pudo haberles pasado. Una se nos da en la carta 211 y es que ambos fallaron en la misión y que fundaron secretos, cultos y tradiciones mágicas que sobrevivieron a la caída de Sauron. La segunda se nos da en los cuentos inconclusos y es que fueron capturados por Sauron y convertidos en sus sirvientes, aunque esto no contradice necesariamente la primera teoría y ambas pueden tratarse de la misma. Y la tercera y última teoría se nos da en el último volumen de la historia de la Tierra Media, en el que se dice que si Sauron hubiera atacado Gondor con las fuerzas tanto del sur como del este, Gondor hubiera caído sin duda alguna, pero como no fue así, es de suponer que los 2 magos azules, a pesar de que fallaron en su misión, debieron igualmente tener una gran influencia sobre los hombres que habitaban en las regiones del este para que no ayudaran a Sauron en la guerra. Ahora quiero hacer un breve paréntesis para comentaros algunos datos extra que tenemos sobre los 2 magos azules. El primero es solamente recordaros que Tolkien escribió para ellos 2 pares de nombres, Alatar y Palando por un lado y Morinehtar y Romestamo por el otro, pero que en ambos casos los nombres fueron escritos en ensayos rápidos y borrosos y no son definitivos, y probablemente ni siquiera deberíamos tenerlos en cuenta. Por otro lado, también me parece interesante recalcar que en la carta 211 de las cartas de Tolkien, Tolkien dice que los 2 magos azules se fueron al este o al sur, y por tanto se contradice lo que se dice en el Silmarillion y en los cuentos inconclusos, en los que se afirma que ambos habían ido al este, pero no al sur. Además, en esta misma carta, Tolkien afirma también que no sabe cuáles eran los colores de estos 2 magos, a pesar de que esta carta fecha de 1958, mientras que su ensayo en el que afirmaba que ambos eran magos que vestían de azul marino fecha de 1954, y en 1972, cuando escribió la teoría de que habían ayudado a las tribus de los hombres del este, Tolkien se refirió a ellos como los otros 2 magos, pero no como los magos azules. Por tanto, a pesar de que esto no lo encontraréis nunca en ninguna página web ni nada de eso, yo, Kai47, personalmente creo que lo más probable es que en un principio Tolkien pensó que fueran 2 magos de color azul, pero que más tarde Tolkien desechó esa idea y prefirió dejar sin resolver el color de estos 2 magos. También quiero añadir que Christopher Tolkien se aventura a hacer una suposición en los cuentos inconclusos, y es que estos 2 magos fueron escogidos por Orome, quizás porque Orome era el Vala que conocía mejor las tierras exteriores a Valinor, y estos 2 magos tenían desde un principio la misión de ir hacia el este y no permanecer al norte de la Tierra Media, aunque como digo, es una suposición de Christopher y no es algo escrito por Tolkien. Y por último, en el texto del último volumen de la historia de la Tierra Media del que hablábamos antes, Tolkien dice que es posible que estos 2 otros magos, es decir, los magos azules, hubieran llegado a la Tierra Media durante la Segunda Edad y no durante la Tercera. Así que como veis, en general el tema de estos 2 magos está muy pero que muy complicado, y en ningún caso hay una versión definitiva ni de cuándo llegaron, ni de qué les ocurrió, ni a dónde fueron, ni cuáles eran sus nombres, ni siquiera cuáles eran sus colores. Lo único que sabemos del cierto es que eran 2 magos. Espero que esto haya quedado claro. Yo pienso que lo mejor es que no hagamos suposiciones de nada, sino que simplemente dejemos todo lo que rodea a estos 2 personajes como un misterio, igual que hicimos con el origen de Tom Bombadil, que también es un misterio. Bien, y para acabar quiero hacer un breve apartado para comentar lo que hace a los poderes o habilidades de los Istari. Sabemos que los 5 llevaban una vara cada uno, pero no se nos dice que su poder estuviera sujeto a dicha vara. De hecho, más de una vez se demuestra el poder de los Istaris en mediar sus varas, por ejemplo cuando Saruman hace uso del poder de su voz, o cuando Gandalf lanza un dardo de luz a los Nazgûl con la mano cuando rescata a Faramir por primera vez. Más allá de esto, no sabemos hasta qué punto llegaban sus poderes. De Gandalf es del que más cosas sabemos, y entre sus poderes se encuentran el de poder leer la mente, y sabemos que se había especializado en hechizos de fuego, pero no sabemos mucho más, ni si el resto de Istari tenían también estos poderes. Aunque por otro lado sí que sabemos que las armas físicas, espadas, flechas y hachas no podían herir a Gandalf, ni siquiera si se trataba de una espada especial como era Andúril, la espada de Aragorn. En otras palabras, estoy diciendo que Gandalf, cuando fue convertido en el blanco, era un guerrero imposible de matar, excepto quizás por Sauron.
Pero aparte de estos poderes mágicos, los Istari tenían también otras características que los Valar les impusieron antes de enviarlos a la Tierra Media. Eran espíritus encarnados, es decir, que fueron encerrados en cuerpos capaces de sentir dolor, cansancio y aflicción de espíritu a través del miedo, y de pasar hambre, sed y de ser asesinados y tener la necesidad de dormir, aunque a causa de sus nobles espíritus no morían y solo envejecían por los cuidados y los trabajos de los largos años. Eso los Valar lo hicieron para limitar el poder de los Istari y que no pudieran exhibir su poder en un plano físico, de modo que tendrían que hacer aquello por lo que fueron enviados: entrenar, aconsejar, instruir, levantar los corazones y las mentes de aquellos que estaban amenazados por Sauron para hacerle resistencia con sus propias fuerzas y no simplemente hacer el trabajo por ellos. Es por eso que los Istari aparecieron como ancianos. Era precisamente esta encarnación en cuerpos débiles lo que hacía que los Istari pudieran tomar caminos desviados y abrazar el mal, olvidando el bien y buscando el poder para llevar el mal a la práctica, como fue el caso de Saruman. Y nada chicos, aquí termina este vídeo sobre los Istari y los magos azules. Como conclusión final quiero recordaros dos cosas que me parecen muy importantes. La primera, parece ser que no hubo solo 5 magos sino algunos más que fueron enviados a otras regiones de la Tierra Media. Y la segunda, recordad que todo lo que rodea a los 2 magos azules, incluyendo su nombre y sus colores, es un misterio, y que por no saber no sabemos siquiera si su color era o no el color azul. Dicho esto, tan solo comentar que para hacer este vídeo he utilizado El Señor de los Anillos, el Silmarillion, los cuentos inconclusos, las cartas de Tolkien y la historia de la Tierra Media, los pueblos de la Tierra Media. Espero que os haya servido el vídeo, dadle a like si así ha sido y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.